Ok, vamos a cerrar la sesión. Vamos a terminar de analizar estos factores o elementos de vigilancia estratégica que es importante para tener siempre abiertas la visión acerca de todo lo que envuelve a la organización, ¿sale? Y a partir de ahí ya empezar a analizar las diferentes estrategias que existen, las más comunes, y ya, como ya hemos platicado, estas estrategias no son para llevarlas a cabo al pie de la letra, pero sí me van a permitir tener todavía un panorama y mejores herramientas para delimitar la estrategia correspondiente y que sea correcta al tipo de organización y sus circunstancias, ¿ok? Entonces vamos a cerrar con el análisis de estas factores de vigilancia que son muy necesarias, ¿sale? Entonces revisábamos la ventaja competitiva. Vamos ahora a analizar la vigilancia tecnológica, ¿sí? Y esto comprende esta parte de la vigilancia tecnológica, estudia las tecnologías disponibles, emergentes y avances científicos y técnicos que puedan afectar al desarrollo de nuevos productos o procesos de la empresa. Es decir, debemos de prever en nuestra estrategia acciones encaminadas a estos objetivos, a estos aspectos, ¿sí? Buscar y estar siempre al pendiente de la generación de estrategias. Eso también nos va a servir para darle esa ventaja competitiva que necesita la empresa y también incrementar el valor del producto y de la empresa, ¿ok? ¿Qué tipo de aspectos corresponden o comprenden estos puntos? Pues primero, estar en vigilancia, en observación de los avances científicos y técnicos que surgen en torno al sector de nuestra empresa, ¿sí? Cuando hablamos de avances científicos, vamos a hablar de protocolos, procedimientos, materiales, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos de cuestiones técnicas, estaremos hablando de métodos de trabajo, ¿ok? Y si hay otras cuestiones que nos puedan ayudar dentro de esos métodos de trabajo. Productos y servicios que estén surgiendo en torno a esto, los procesos de fabricación, si existen nuevas formas de elaborar los productos, materiales y su cadena de transformación, lo mismo, desarrollo de nuevos materiales, diseño de nuevos ingredientes, por ejemplo, ingredientes sustitutos, ingredientes que no tengan tanta afectación a la salud, materiales, instrumentos, etcétera, que faciliten mejorar los productos y obviamente las tecnologías y sistemas de información, tanto hacia el interior de la organización, en la forma en que se comunican los datos dentro de las diferentes áreas funcionales de una organización, como aquellos que me van a permitir comunicarme y hacer negocio con nuestros clientes. Entonces, estos son los aspectos que consideran la vigilancia tecnológica. Por otro lado, está el tercer aspecto, que es la vigilancia comercial. Aquí estudian los datos referentes a clientes y proveedores. Los aspectos comerciales que es necesario vigilar son los siguientes. Clientes, evolución de sus necesidades, su solvencia, etc. Y proveedores, su estrategia de lanzamiento de nuevos productos, quiénes son esos proveedores, etc. Y mercados y mano de obra del sector. ¿Cómo está y dónde está? Entonces, en cuanto a este aspecto de los clientes, pues vamos a ver cómo se está dando el movimiento, la evolución hacia las necesidades de los clientes. Cómo esto va cambiando de acuerdo a todos los factores que se analizan en el PEST y en el FODA, ¿no? O sea, aspectos que tengan que ver con a lo mejor la situación política, la situación cultural, la época del año, etcétera, ¿no? Todo esto impacta a la organización y eso puede generar una modificación en las características de los clientes o el mercado potencial de clientes que está disponible.
todos los datos que tengan que ver con su solvencia, etcétera. Aquí, a la hora de determinar una estrategia a seguir para poder tener esta información, pues tendría que ser mediante estudios de mercado, y aquí la estrategia tendría que venir, ok, si la estrategia o la actividad a llevar a cabo para tener esta vigilancia comercial tiene que ver con llevar a cabo estudios de mercado. Bueno, toda esta es la estrategia global, pero esto se tiene que ir desglosando a decir, ok, vamos a hacer estudios de mercado. ¿De qué manera? ¿Qué tipo de estudios van a hacer? ¿Quién va a realizar ese tipo de estudios? ¿Cómo se va a presentar la información? ¿Y qué manejo se le va a dar a esa información? Además de que con qué regularidad se deben hacer esos estudios de mercado para tener esta vigilancia de la evolución de los clientes y sus necesidades y todas sus características. ¿Sí lo ven? Por otro lado, lo mismo debe pasar con los proveedores. Tenemos que conocer quiénes son los proveedores potenciales, dónde están, cómo es su estrategia de lanzamiento de nuevos productos, quiénes son los proveedores de sus proveedores, ¿sí? Etcétera. ¿Para qué sirve esto? Esto es fundamental. Carlos Casuga, que durante muchos años fue el director general de Yakult, el de los yogures y todos esos lácteos, decía que para muchas empresas, él preguntaba a los empresarios en esas conferencias que daba y decía que a la hora de preguntarles a los empresarios qué era lo más importante para su empresa, pues todos coincidían que lo más importante para una empresa es el cliente. Y él decía que no. Dice, bueno, eso está bonito para decirlo y quedar bien como empresa, ¿no? Pero ya en la parte operativa, en la parte importante de la organización, pues él decía, lo más importante para mis empresas son mis proveedores. Porque en el momento en que yo establezco una relación positiva con mis proveedores, que va desde atenderlos bien, que va desde seleccionarlos correctamente, con un buen proceso de selección de proveedores, que está después pagarles a tiempo, ser cumplidos con nuestros proveedores, ser cercanos con nuestros proveedores, me va a permitir garantizarme un acercamiento que me dé las primeras, ¿cómo se le llaman? Que me haga partícipe de sus estrategias de lanzamiento de nuevos productos. Imagínate que yo soy una comercializadora y si yo llevo esa relación con mis proveedores, voy a lograr que ellos me elijan a mí para lanzar sus nuevos productos, lo que le beneficia a él como proveedor y me beneficia a mí porque me va a dar una ventaja competitiva sobre las que no tengan ese acercamiento. Entonces, por eso es importante este punto, ¿sí? Y obviamente pues, también conocer todo lo que tenga que ver con cómo son los mercados, dónde están los puntos donde yo puedo atacar y hacer llegarme, introducir mis productos o mis servicios. Y también, obviamente, conocer cuál es la condición de la mano de obra que mi empresa requiere dentro de este sector, ¿sí? Si tienen los niveles de formación, si tienen los niveles de preparación, tanto personal como profesional y técnica, para poder echar mano de estos mismos recursos de mano de obra dentro de la región o dentro de la cercanía de mi empresa y que estos sean de la mejor calidad posible. Y el último punto que tiene que ver con vigilancia en el mercado. En este punto, dice, se ocupa de aquellos hechos exteriores que pueden influir en el desempeño de la compañía, es decir, sin perder de vista los aspectos externos que analizamos en el PEST o en el PESTEL, según esta parte. Se ocupa de aquellos hechos exteriores que pueden influir el desempeño de la compañía, es decir, aquello que nos afecta y que no es responsabilidad directa de la operación. La legislación y las normas, ya lo discutimos, la economía del sector o del país o de la región, la cultura, la política y la sociología, es decir, todo lo que tenga que ver con la población y sus costumbres y sus políticas
y obviamente aspectos que tengan que ver con la protección del medio ambiente en cuanto también legislación, normas y requisitos. Entonces, esta es la parte interesante de estos 4 factores o aspectos de vigilancia, ¿eh? Que nosotros debemos considerar para mantener esta parte, ¿sí? Entonces, vean cómo estos factores que tienen que ver con la vigilancia estratégica son importantes de mantenerlos dentro de nuestras estrategias que elijamos o que la empresa pudiera llevar a cabo para mantener o tratar de alcanzar estas ventajas competitivas. ¿Okay? Entonces, esto es lo que queda planteado aquí en la parte esta del concepto de la planificación y sobre las cuales vamos a trabajar. ¿Okay? Permítame nada más tantito. Ok. Entonces, ¿dudas hasta aquí? En la plataforma viene como actividad desarrollar el análisis FODA enfocado con la empresa que ya iniciaron a trabajar para su proyecto integrador. ¿Ok? Este análisis FODA debe de contemplar todos estos factores que hasta hoy estamos analizando. De tal manera que podemos incorporar o sintetizar dentro del análisis FODA aspectos que vienen en el análisis de PEST o el PESTEL, según el tipo de empresa y lo que ustedes como administradores consideran que es importante poner ahí, reflejarlo en el análisis de FODA. Si se dan cuenta, pueden combinar o pueden apoyarse en los aspectos del que manejan los análisis PEST y PESTEL para poderlos también estructurar adecuadamente en el análisis de FODA. Entre más completa sea el resultado de este análisis y mejor describamos las características de la organización en estas cuestiones, pues obviamente vamos a poder tomar mejores determinaciones acerca del diseño de la estrategia. Hasta este punto, lo que hemos visto, toda la información que hemos analizado, tanto de ejemplos como la de aquella empresa metalúrgica que tenía altos niveles de productividad gracias a sus misión y visión y valores organizacionales, hasta la importancia de establecimiento de las metas objetivas, que abrimos hoy el día, la sesión, hasta estos factores de vigilancia, son elementos importantes que nosotros como administradores debemos de tener a la vista y saber además implementar dentro de nuestras estrategias para estar constantemente actualizados en la información del sector y de la empresa y del mercado de clientes y de competidores, ¿no? Entonces son fundamentales tener toda esta información y no perder de vista todos estos detalles durante nuestra gestión es fundamental para poder llevar a cabo una buena administración, ¿sí? Si nosotros perdemos de vista algunos de estos factores, en algún momento dado pudieran resultar adversos a nuestra gestión, porque habremos olvidado algún punto a considerar que en el futuro podría afectar a la empresa, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí a vistas en lo que llevamos del curso, todos esos aspectos que rodean la organización y que nosotros como administradores tenemos que saber visualizar, saber obtener la información de ella por medios formales y estructurados, o sea, sistemáticos. No, como decía al inicio del bloque, no por cuestiones de costumbres o por una creatividad así espontánea, ¿no? En la que diga, ay, es que voy a revisar este mercado porque me late que el sector donde está mi empresa se dirige hasta este rumbo. No,
sino finalmente que sea de una manera bien pensada, bien estructurada y que además pueda hacer partícipe a todos los elementos de la dirección y poder participar en esto, ¿no? Desde la generación de la misión o el análisis de la misión y visión actuales, valores y metas, hasta el análisis de la situación actual, tanto interna como externa, apoyados en los modelos de PESTEL y de análisis de FODA como parte concluyente de este punto, ¿no? Y obviamente ya entendimos la importancia que tiene la ventaja competitiva y lo que nos puede llevar a esta ventaja competitiva. Hemos analizado también las estrategias genéricas de Porter y de otros autores que nos dicen más o menos cómo estructurar el seguimiento del desarrollo de la administración y la planeación estratégica. Pero a fin de cuentas, dependerá de la habilidad de cada administrador, o como dice también en alguna parte del texto, de cada uno de los estrategas, el rumbo y la manera en que cada una de las organizaciones va a ir llevando su planeación estratégica. ¿Sí? No son recetas, no es apegarse estrictamente a una u otra estrategia, ni tampoco se trata de brincar de una estrategia a otra totalmente opuesta, sino de más bien ir llevando esta vigilancia que acabamos de analizar para ir observando con anticipación hacia dónde poder ajustar nuestra planeación estratégica. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante todo esto que hemos estado hablando hasta este punto. Lo que sigue es empezar a tratar aspectos que tengan que ver, que tienen que ver con las estrategias corporativas. Quedamos que las estrategias corporativas o de negocios son aquellas que están definidas como aquellas que abarcan a la organización como una sola entidad, como una sola persona, como si fuera una sola persona, ¿sí? Son las estrategias que dirigen el rumbo completo de toda la organización. Y entonces, a partir de aquí, en la clase de mañana, vamos a ver que con la información que revisemos de estas estrategias, vamos a iniciar a elaborar un mapa conceptual, donde a partir del tema de tipos de estrategias corporativas, pues van a hacer un mapa conceptual o un esquema donde se presente esta información, pero esto es para la otra. La actividad del día de la semana de hoy está ya en plataforma e incluye obviamente, además de lo tradicional que hemos venido manejando, que son nuestros apuntes y esto, pues creo que aparece ahí ya empezar a trabajar sobre el análisis de FODA, contemplando lo que vimos hasta el día de hoy en los aspectos más estructurados de las otras herramientas de análisis, ¿no? El resultado final es un FODA, pero debe verse reflejado ahí también el análisis de los factores de PEST y de PESTEL, o de PESTEL, cualquiera de los dos. Entonces, vemos aquí que la estrategia corporativa, cambiando ya de tema, entrando ya al tema, el concepto de estrategia corporativa corresponde a la estrategia global o maestra de la empresa. Es única para la empresa y da respuesta a la cuestión sobre cuál es el ámbito de actuación de la empresa, o lo que es lo mismo, cuál o cuáles son las actividades o negocios a los que se dedica la empresa. Me ayuda para conectar la empresa con su entorno. La estrategia corporativa es el plan que debe diseñar la dirección de la organización al comienzo de cada nuevo proyecto para conducir a la organización, ejecutar las tareas, cumplir los compromisos y alcanzar los objetivos establecidos. Hay diferentes conceptos y diferentes visiones de lo que representa una estrategia corporativa. Entre ellas vamos a revisar conceptos de Fred Nichol, que a nivel gerencial lo define como una compleja red de ideas, pensamientos, experiencias, objetivos, memorias y expectativas que proporcionan una guía general para emprender acciones en la búsqueda de fines particulares. Kenneth Andrews, en el ámbito empresarial, la define como una
como un esquema de decisiones por el cual se fijan las metas de una empresa, se generan las principales políticas para la concesión de objetivos y concreta el tipo de nivel de negocios a los cuales se va a dedicar la empresa. Bruce Henderson la define como la búsqueda intencionada de un plan de acción que permita el desarrollo y el alcance de una ventaja competitiva. Este me gusta, es más congruente con todo lo que hemos estado viendo. Pero Michael Porter dice, la estrategia corporativa se refiere a ser diferente, a seleccionar un conjunto de actividades distintas a las que otras empresas han seleccionado para ofrecer un valor único. Pedro Parada y Marcel Planea resaltan las dos expectativas más importantes de la estrategia corporativa, como dónde competir y cómo generar el valor de la empresa en su conjunto desde el centro de la propia entidad económica, es decir, desde el centro de la propia organización. En pocas palabras, la estrategia corporativa marca la pauta y define el futuro de cualquier organización. De tal forma que de su diseño, ejecución y evaluación depende el éxito de las compañías. La estrategia corporativa se dividirá en el caso de empresas diversificadas o con unidades estratégicas de negocios en estrategias de negocios o competitivas. Cuando la empresa no posee unidades estratégicas de negocios, la estrategia corporativa se descompone directamente en estrategias para las áreas funcionales. Y ahí ya vamos a entrar a otras cuestiones, ¿no? Entonces, nos quedamos con esta parte de los diferentes enfoques de los conceptos de la estrategia corporativa, ¿sí? Es la que abarca toda la empresa y la que a mí en lo personal me gusta es esta, una búsqueda intencionada de un plan de acción que permita el desarrollo y el alcance de una ventaja competitiva, ¿sale? Y pues es el que dice, me debe ayudar a responder estas expectativas, dónde competir y cómo generar valor en la empresa, en el conjunto, desde el propio centro de la empresa o desde la propia cabeza de la empresa, como lo quieran ustedes interpretar, ¿sí? Que es la alta dirección o que es la administración estratégica. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. El día de mañana vamos a empezar precisamente con esta desglose de los tipos de estrategias corporativas para que desde el inicio de la clase ustedes empiecen a ejercer la actividad o a tomar sus notas para poder desarrollar su actividad. ¿Dudas hasta aquí? Yo, profe. A ver, Karen. Entonces lo que vamos a hacer es hacer el resumen y el esquema normal y aparte vamos a hacer lo de las FODA, estrategias corporativas. el análisis de FODA. Sí, no, o sea, tendríamos que abrir la plataforma. Si tienen su plataforma abierta por ahí, chequen qué menciona la actividad, porque doy esta materia tanto en sabatino como con ustedes, y en algunas veces a ustedes les doy una actividad que a ellos no, entonces me confundo, por eso es que no estoy confirmando bien. Pero si está en su plataforma, hay que hacerla, ¿sale? Si no, solamente el resumen, lo que indica ahí la plataforma, que ahorita les digo que no me acuerdo. Pero sí, como lo que sí es para todos y lo que sí yo les recomiendo, independientemente de si viene o no, ahí en su plataforma la actividad del FODA, es que ya lo empiecen a hacer, ¿sí? Que vayan tomando como una listita de los elementos del PESTEL, para que ustedes los coloquen de acuerdo a donde crean que van, si es un aspecto interno, si es un aspecto externo, etcétera, si es una fortaleza, una debilidad, de acuerdo a las características que ustedes conozcan de la empresa que eligieron, y dos, cómo esos demás factores estructurados los puedo agregar al FODA y en un solo análisis considerar todos, que es lo que se pretende, ¿no? Todos los enfoques en un solo estudio. Entonces, por eso es importante que yo les manifieste.
Ahora vean que el video que viene en plataforma, que ese sí está ahí, ese video les explica primero, pues algo que ya hemos repasado muchas veces, qué es el FODA, cómo se maneja, qué objetivos tiene, y al final o en la segunda mitad de ese video nos muestra un ejemplo de cómo se va construyendo ese esquema, ¿no? Del FODA. Y ese es el esquema que hay que entregar al final, el análisis de FODA y tal vez una conclusión de la situación que viene. Pero, pues creo que es fundamentalmente eso, de lo que trata, ¿no? Si quieren, mañana abundamos un poquito más en cómo se va a presentar esto y vemos ya las estrategias corporativas para seguir avanzando. ¿Sí? ¿Quedó claro, Karen? Sí, gracias. Órale, pues. ¿Alguien más? ¿Dudas de lo que hemos hablado hasta ahorita? ¿No? Sale, pues. Si no hay nada más que aclarar, la sesión por el día de hoy la dejamos hasta aquí. Les pido por favor que vayan haciendo sus notas, su resumen de la clase, porque es así, es actividad de todos. Y nos vemos en el día de mañana a las 8 de la mañana para cerrar nuestra clase de la semana. Gracias, nos vemos en la próxima. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día para todos, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.